La guerra del futuro es, más que nunca, atacar a la mente. Las armas, el internet, las redes sociales, las estrategias. Esto se lo digo muy en serio. Y es demasiado peligroso y es completamente real. Los algoritmos podrán someter a un pueblo mucho más rápido que los misiles o los soldados. Ya lo veía George Orwell cuando denunció que la negación de la verdad, la propaganda, la vigilancia, la manipulación y la desinformación son las armas del tirano. Y mire, en 1940 no había internet. Si así era en esa época, imagínese ahora. Y ahí estamos nosotros, este programa Detrás de la Razón, Hispan TV, hemos sido atacados con el arma militar del futuro, con el poder de Washington y con la furia de Donald Trump. Google y YouTube nos prohibieron otra vez el acceso a nuestro canal, miles de programas y cientos de miles de seguidores. Adiós. Soy Roberto de la Madrid y esta noche otra vez estamos aquí. No nos callarán. Comenzamos. Miles de noticias, documentales y programas. Google cerró la cuenta de YouTube de Hispan TV. Los televidentes aún pueden ver los videos antiguos, pero si Hispan TV intenta acceder a su cuenta, sale este mensaje. Su cuenta de Google se deshabilitó y no se puede restaurar porque se usó de manera que viola las políticas de Google. No solo las cuentas de unas cadenas, sino las de nuestros expertos y colaboradores han sido bloqueadas y esto es una dictadura mediática. No es la primera vez que el servicio exterior sufre semejante medida. Sin embargo, esta vez sucedió sin previo aviso. Las cuentas de los colegas y expertos que tenían lazos con nosotros ya fueron cerradas. La decisión es contraria a las reglas y convenciones del ciberespacio y es un comportamiento muy extraño de aquellos medios que reclaman defender la libertad de expresión. 1, 2, 3. No olvidar varias cosas. 1. Que Google es el dueño de YouTube. That voice that thought it didn't matter, well, it can start a movement. Even when you feel all alone in the world, it's here you can find someone just like you. ¿De verdad? Bueno, no olvidar que Google se rige bajo las leyes de Estados Unidos. Know your military. Y no olvidar que Internet fue inventado como un proyecto militar y desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hispan TV ha sufrido varios cierres en el pasado en sus cuentas de YouTube y Google+, al igual que su cadena hermana, Press TV. La cadena de Rusia, RT, también ha estado en la mira. Fue declarada en Estados Unidos como agente extranjero. Y la censura incluso está sobre Alfredo Jalife, analista mundial que participa en Detrás de la Razón. Recientemente, Twitter le clausuró su cuenta. Alfredo asegura que detrás de las redes sociales están los capitales más grandes del mundo. Del planeta, básicamente bancos anglosajones. Estamos hablando de Goldman Sachs, nada menos, de la banca Rothschild. Estamos hablando de Standard Chartered y sobre todo del Banco Mundial. Pues ¿cómo no me van a bloquear si me he pasado toda la vida criticando las exacciones de estos grupos? Gracias al equipo de Detrás de la Razón. Ya tenemos una tercera cuenta en YouTube. Les pido, únanse a ella. Hace 8 meses YouTube nos cerró la cuenta y en cuestión de semanas recuperamos a los cientos de miles de seguidores y nuestras millones de visitas. Eso fue gracias y solamente gracias a usted. Ahora le pido lo mismo que la otra vez. Empezamos hoy de cero nuevamente. Esta noche tengo el honor de presentar al periodista hispano más transparente de Estados Unidos, uno de los más influyentes y que también ha sido víctima de la censura, de la dictadura en los medios. Él es Rubén Luengas, fue pilar del rating en Telemundo en Los Ángeles, ¿quién no lo recuerda? Nos acompaña desde su casa en la Ciudad de México.
Y en España tenemos a Francisco Fernández Cruz Sequera, abogado internacional, analista mundial, estudioso de la conducta humana y el crimen, y escritor de muchos libros sobre el caos, la guerra y el nuevo orden mundial que vivimos. Muchas gracias por estar aquí a los dos. Buenas noches entera. Rubén, comienzo contigo. A ver, ¿qué hay detrás del cierre de Hispan TV en YouTube, por favor? Ay, mi querido Roberto, primero que nada un saludo a tu audiencia de Hispan TV, un saludo también a Francisco. ¿Y qué hay detrás? Bueno, mencionaban en el reportaje la palabra desinformación. Y en esto de la desinformación hay una tendencia que no es nueva. Esto que están diciendo ahora de las fake news es más viejo que Matusalén, pero es esto de ocultar el mundo. De lo que se trata es de ocultar el mundo y de establecer diferentes programas de propaganda disfrazada de noticia para precisamente ocultar el mundo. Muchas veces esta propaganda no es tan descarada, no es así de presentar la falsedad, sino que muchas veces la propaganda está en el enfoque para no distanciarse totalmente de la realidad, pero irla falseando de manera tal que los medios de comunicación puedan ir bordando, manufacturando, tejiendo la llamada opinión pública, que además debieran ser opiniones públicas. Entonces, en ese sentido, cuando esto es a nivel mundial, recordaban en el reportaje, es cierto, de que el Internet fue creado en el Pentágono y después en el Pentágono tenían una oficina que dirigía el almirante Poindexter, que estuvo en el problema de Irán-Contras precisamente, y tenía una oficina que se llama Total Information Awareness, es decir, todo, absolutamente todo de información de espionaje, como ya lo dieron a conocer Snowden, el mismo Julian Assange, etcétera, dependía de este programa Total Information Awareness de John Poindexter. E instrumentos como lo de las redes sociales, que por un lado aquí en México dice el presidente, benditas redes sociales, sí, pero a través de las redes sociales, este sueño orwelliano de 1984 de la novela de George Orwell, evidentemente está presente por todos lados. Estamos en una libertad bajo vigilancia electrónica todo el tiempo, y estos aparatitos como el teléfono celular, inteligentes, en fin. Entonces, ¿por qué? Pues porque no quieren que el mundo conozca otra visión. Tú decías de los cientos de miles de seguidores y personas, constantemente me llegan mensajes cuando aparezco en tu programa. Bueno, no quieren que exista otra narrativa de lo que ocurre en el mundo. Es la desinformación y la ocultación del mundo el objetivo. Gracias, Rubén. Francisco, un placer también. A ver, pues, ¿qué hay detrás del cierre de Hispan TV en YouTube? ¿Qué es lo que ves tú, Francisco, por favor? Lo primero que quisiera sería enviarte un abrazo y, decirle a Rubén que, como siempre, es un placer volver a coincidir con él y enviarle un saludo a toda tu audiencia. Yo quisiera, más allá de la aportación de la ética que debe tener el periodismo y de la ética de las comunicaciones que nos está aportando Rubén, quisiera aportar a la audiencia, al telespectador, una visión polemológica, una visión desde el punto de vista del conflicto. Lo primero que hay que ver es que quiénes son las personas con nombres y apellidos, que es exactamente lo mismo que dije en agosto del pasado año, cuando se actuó de la misma manera, que están operando detrás de esto. Según el prominente sociólogo noruego John Galtung, exactamente 6 compañías a nivel mundial controlan el 96% del flujo de información. Y esas 6 compañías son todas ellas propiedad de personas que son judías. En el caso concreto de Alphabet es YouTube, Google y Gmail. Esas 3 son 2 personas, Larry Page y Sergey Brin, ambos judíos y uno de ellos de procedencia rusa. En el caso de Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger es Mark Zuckerberg, que creo que todo el mundo sabe también que es judío. Y además, estas compañías están acostumbradas a saltarse todas las normas, todas las leyes y todos los principios de orden ético. Eso significa que infringen las más elementales normas de privacidad, porque en el caso de Facebook, tanto Facebook como WhatsApp, como Instagram, como Messenger, comparten la información. De tal manera que Facebook rastrea las comunicaciones privadas de Messenger para hacer uso de ellas.
Por otra parte, no perdamos de vista que es verdaderamente gramsciano esta situación, porque Internet, las aplicaciones y las redes sociales se utilizan para la construcción de un consenso que sirva de apoyo para una hegemonía política y militar. Esto no es fruto de la casualidad. Se dice que hay que censurar las cuentas de Russia Today o de Hispan Televisión o de cualquier fuente de información disidente en la medida en que eso no se sujeta a la realidad. Son constructores de noticias falsas. Sin embargo, no nos tenemos que ir muy lejos de Estados Unidos para ver cómo el The New York Times hace poco más de un año hacía público que existe un manual de capacitación para la guerra no convencional, se llamaba SIOPS, y hablaba de operaciones psicológicas, y me vas a permitir que brevemente lea 2 renglones. Las operaciones planificadas para transmitir información e indicadores seleccionados al público extranjero con el fin de influir en sus emociones, motivos, razonamiento objetivo y, en última instancia, en el comportamiento de gobiernos extranjeros, organizaciones, grupos e individuos. Esto es un manual de un programa hecho bajo demanda de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para la manipulación de las personas en las redes sociales, de tal manera que sirvan básicamente para el desarrollo luego de esas llamadas revoluciones de colores o para conducir las llamadas crisis de refugiados para destruir la cohesión de la Unión Europea o para cualquier otra finalidad que sirva a los intereses de Estados Unidos. Y no nos olvidemos, los intereses de Estados Unidos no existen. Existen los intereses de la minoría judía que gobierna Estados Unidos y de Israel. Por lo tanto, cuando el profesor Jalife habla del Banco Mundial o cuando se habla de cualquier otro ente que forma parte de la arquitectura internacional, hablamos siempre de quien creó esa arquitectura internacional, de quien la gobierna, de quien la dirige y de quien busca permanentemente la creación de un sueño casi místico y milenario en Oriente Medio y al servicio de esa finalidad de orden casi milenarista que desarrolla toda su actividad, que es Israel y la minoría sionista que desde cada país controla su proceder. Y en el caso concreto de las redes sociales, pues obviamente tenemos una serie de compañías y una serie de personas, todas ellas hebreas, que dominan esta situación. E Irán, y China y Rusia son un objetivo a batir necesariamente para la consecución de ese sueño milenarista. Bien, gracias. Igual, pues Rubén, ahí me acuerdo cuando tú querías publicar algo en contra del sionismo. Rubén, esto que estamos viendo con el cierre de la cuenta de YouTube de Detrás de la Razón, de Hispan TV, te pregunto, ¿no son los pasos hacia un ataque militar contra Irán? Y mira, dejo enumerarte, solo te voy a enumerar. 1. Donald Trump se retira del acuerdo nuclear. 2. Anuncia la creación de un grupo de ataque en el Departamento de Estado, Brian Hook a la cabeza. 3. Anuncian una guerra psicológica contra Irán, una guerra de medios de comunicación y la máxima presión económica. 4. En noviembre pasado se reimponen las sanciones. Donald Trump declara que quiere asfixiar al gobierno de Irán y derrocarlo. 5. La semana pasada declara al cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, el cuerpo militar de Irán, como un grupo terrorista. 6. Hace unos días, escasos días, cerró la cuenta de YouTube a Hispan TV y a Press TV, que son dependientes del gobierno iraní. 7. Hoy, el día de hoy, hace una hora, Donald Trump, a través de Mike Pompeo, anuncia que se acabaron los permisos para los 8 países que podían comprarle petróleo a Irán. La pregunta es, ¿lo siguiente no es ya un ataque militar o eso parecería ser que es lo que quieren, Rubén? Bueno, han venido abordando esta situación desde hace muchos años. Recordemos que Irán era parte, junto con Irak y junto con Norcorea, del llamado Eje del Mal, bajo la administración del presidente Bush. Y estaba yo haciendo referencia a esto de Total Information Awareness, que coincide con este análisis que nos acaba de ofrecer Francisco, con nombres y apellidos de personajes, que justamente esa era la tirada. Después todo esto salió a la luz pública y desaparecieron esa oficina como tal, pero no desaparecieron el proyecto, donde se vigila, donde se busca ocultar el mundo, pero precisamente Irán lo traen en la mira. Yo recuerdo, estando allá en Estados Unidos, al ya desaparecido John McCain, senador John McCain, que en algún determinado escenario salió haciendo una burla de Irán.
de bombardear Irán. Además, acuérdate también este militar estadounidense, ¿cómo se llama? Ahorita me va a venir el nombre, que estuvo en la OTAN en un programa de Amy Goodman. Este militar estaba al frente de la OTAN cuando la guerra con Yugoslavia. Entonces, este militar en un programa con Amy Goodman revela cómo tenían ya planeado una serie de ataques a diferentes países. Estaba Libia, estaba Siria, estaba Irak, y ahí estaba contemplado Irán, e Irán era el último, si no mal recuerdo, de esta narrativa del programa de Amy Goodman con ay Dios mío, se me va ahorita el nombre, tal vez tú te acuerdes, Clark, el general Clark. Entonces es tremenda esa revelación. Él decía, oye, ¿qué están pensando? No, pues que van a bombardear Irak. Y después le dijo, oye, vi un memorándum, peor aún, y le dio la lista de todos estos países. Ahí estaba contemplado Irán. Obviamente estamos también, no sé si le llaman de cuarta o de quinta generación, para que me corrija Francisco, pero te he dicho varias veces que la mente humana es un campo de batalla, y las armas no son misiles, son desinformación, verdades a medias, o de plano ocultar el mundo. Entonces, para llegar en un momento dado a una posible intervención militar, pues lo que hicieron después del 9/11, después del 11 de septiembre, que todo el mundo difundían los medios de comunicación al unísono que había supuestas armas de destrucción masiva, y era absolutamente falso. Entonces no pueden permitir que se le filtren otro tipo de versiones del mundo y que les quiten la máscara de sus mentiras y de su propaganda. Es como yo lo veo, pero yo no descartaría que estuvieran en esa perspectiva, ¿no? Parecía hace poco en Venezuela, pero el caso está que en el Medio Oriente, Irán le traen ganas desde hace muchísimo tiempo, está en la mira sin duda. Francisco, igual quiero saber tu versión después de todos estos puntos que enumeré paso a paso, que parecen conducir bueno, ya lo dijo Donald Trump, quiere poner de rodillas al gobierno iraní, que parecen conducir a un ataque militar como pues el siguiente paso. Hoy Mike Pompeo acaba de anunciar que se acabaron las sanciones, 0 gota de petróleo quieren para el 2 de mayo, en 10 días. Ya en 2015 publiqué un trabajo en el que se hablaba de la agresión norteamericana contra Irán, cuyo punto final era necesariamente la agresión militar. Evidentemente, si Estados Unidos pudiese devolver a Irán a la edad de piedra, como tantas veces han fanfarroneado con hacer, ya lo habrían hecho. La cuestión no es si desean hacerlo, sino si pueden hacerlo. En este momento el balance estratégico en Oriente Medio no es favorable a Israel. Han perdido la guerra en Siria, las fuerzas rusas mantienen su base aeronaval de Tartus, Turquía se ha salido bueno, formalmente sigue perteneciendo a la OTAN, pero a día de hoy los sistemas antiaéreos que está comprando ya son rusos, y evidentemente estamos ante un momento de retroceso militar o de punto de equilibrio en Oriente Medio que está haciendo que Estados Unidos se replantee con mucho la situación. Quizá por eso se haya atrevido al traslado de la embajada a Jerusalén, y por eso quizá probablemente esté invitando a todos sus vasallos a nivel mundial, en América y demás, al reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén para Israel. Pero lo que sí es cierto, desde luego, es que necesariamente la reordenación de Oriente Medio, la creación del Eretz Israel, del Gran Israel, del sueño milenarista que los sionistas se reclaman ya desde Abraham como esa tierra que Dios les dio, pasa por la destrucción del actual Irán, y no solo del actual Irán. Observemos que pasa desde Siria, Irán, Irak, Afganistán, Pakistán ya se ha salido de la órbita norteamericana, sin ir más lejos ha firmado un tratado de colaboración con Irán, creo que esta misma semana pasada, y por lo tanto la situación para Estados Unidos no es tan favorable como le gustaría. Pongámoslo en conexión también con el triunfo electoral que ha habido en Ucrania, que parece que se ha elegido a un presidente que busca un acercamiento a Rusia y que se aleja un poco de la órbita de la OTAN. Pues efectivamente esto no favorece a Estados Unidos. Veamos cómo Rusia, en cumplimiento de sus acuerdos y de apoyo militar con Venezuela, ha trasladado dos bombarderos pesados a Venezuela y está actualizando el sistema antiaéreo en Venezuela, que han atacado hace apenas un mes a nivel cibernético
cibernético desde Estados Unidos. Entonces, la situación para Estados Unidos es muy compleja. Ha habido un proceso desde aquellas declaraciones de Wesley Clark en el que anunciaba una lista de 7 países por destruir. No nos olvidemos, por ejemplo, Libia, que lo han destruido, lo han conseguido, pero que se ha visto modificado a lo largo del tiempo. Aquel proyecto del nuevo siglo americano no pasa de ser ni más ni menos que una fanfarronada neoconservadora de los neocon, de los libertarios norteamericanos, que han buscado construir una hegemonía unilateral, unipolar, que evidentemente después de rehacerse Rusia, la Rusia de Putin, y después del ascenso económico de China, de la China actual, ha fracasado completamente. Evidentemente Estados Unidos atacaría Irán, pero no puede. Ahora ya no es tan fácil bombardear una central nuclear iraní. Los apoyos que cuenta Irán en este momento, su capacidad militar, y no nos olvidemos, dicen que a partir del día 2 de mayo van a bloquear aún más, van a quitar las exenciones a los países que compren crudo iraní. China ya ha dicho que le da igual, pero es que ¿de verdad se cree alguien que va a seguir cruzando petróleo por el estrecho de Hormuz si Irán no lo hace también? Sería absurdo. Por lo tanto, yo creo que sí, ellos desean atacar Irán, pero desde luego no va a ser algo que ocurra a corto plazo. Bien. Rubén, bueno, pues la pregunta que muchos de nuestros seguidores nos hacen es: ¿Internet se puede definir como un instrumento para controlar a la humanidad? Y bueno, pues tú eres muy experto en eso. Y yo te pregunto, ¿no es una actitud criminal, Rubén, el venderse como un servicio gratuito, donde además uno es libre? Esa es la venta. Pero cuando es todo lo contrario, ni es libre, te conviertes en un instrumento de venta, tus opciones y tendencias son manejadas y además eres espiado. ¿No es esto criminal? Por favor, Rubén. Con mucho gusto la respuesta, pero me da gusto que se haya acordado aquí, Francisco, de Wesley Clark justamente, y de este proyecto del nuevo siglo americano, que nada más quiero acotar, Project for the New American Century, integrado por los llamados neoconservadores, que, hay que anotar esto, antes del 9 de septiembre del 2001, antes le fueron a tratar de vender el proyecto a Bill Clinton de atacar Irak. Nada más como acotación sobre estos personajes del proyecto del nuevo siglo americano. Respecto a lo que me estás diciendo, se trata de ajustar, te repito, es un arma de doble filo, porque mucha gente realmente se ha concientizado sobre ciertas cosas, y páginas alternativas, por ejemplo los Estados Unidos, como Truth Dig, donde pueden leer al periodista Chris Hedges, que fue corrido del New York Times en su momento por haber revelado una serie de cosas, y quien tiene un análisis tremendo precisamente de uno de los temas más manipulados, que es el de la creación del Estado de Israel en 1948, y todo el proceso desde aquella declaración Balfour del secretario de Relaciones Exteriores en 1917, cuando decía: Inglaterra ve con simpatía la creación del hogar nacional judío en Palestina, etcétera. Este periodista es muy importante, obviamente lo corrieron, y anda también en espacios alternativos. Entonces, gracias al Internet, mucha gente los puede conocer, pero obviamente están controlando esto. Aquí han tachado a Jalife, algunos tipos de conspiranoico, por decir lo que dice ahí. A mí no me lo parece, evidentemente, porque se ponen de acuerdo una serie de bots también para calificar de spam algo que está ocurriendo en un medio, y pueden llegar a cerrar un canal porque se pusieron de acuerdo personas que vienen de China, que no tienen nada que ver donde se están escuchando esos medios de comunicación, y buscan la manera de bloquearlo. Evidentemente también se utiliza para el consumo, este hiperconsumo masivo, que es el sueño de tener atrapada a la gente en la obsolescencia, en el consumir, pero dejar de pensar y de reflexionar el mundo. Rubén, ya nos vamos. Solo te pregunto, ¿hacia dónde se dirige entonces la humanidad? Ahora viene el 5G, con el que China quiere dominar el mundo, y si en el occidente hay censura, como estamos viendo, en China pues también hay lo doble. ¿Qué le espera al ciudadano del mundo? En 2 palabras, Rubén, porque tengo que cortar. Bueno, pues en lugar de chocar contra el muro, hay que buscar dónde el muro tiene tabiques flojos, y por ahí filtrar otras realidades, y construir uno dentro de sí mismo espacios alternativos reales,
una actitud, como decía Gandhi, el cambio que quieres ver en el mundo, hazlo en ti, porque son poderosísimos estos tipos, y generar conciencia con lo que tengamos, con un teléfono celular, con una computadora, con tus amigos, con tus vecinos. Gracias, Rubén. Francisco, abrazos. Gracias. Gracias por estar aquí y gracias por ser parte de esta historia tremenda que van a ver nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias. Empezamos nuevamente de cero. Una vez más le pido a usted que se unan, que repartan el link de YouTube en todos sus contactos y redes. Mi creencia es que la energía entre todos ustedes, el programa y un servidor, al estar pensando al mismo tiempo sobre nuestros temas, aunque pensemos diferente, incluso en opuesto, estamos haciendo un bien a la humanidad. Al desarrollar, como decía Rubén, el conocimiento, la reflexión, el análisis, y así poner un paso hacia adelante a la mente humana colectiva. No olvidar que nuestro pensamiento es una de las energías más poderosas. Nuestro pensamiento, hablo del pensamiento humano. Buenas noches.